Los gráficos representan datos de una hoja de cálculo. Si los datos cambian, el gráfico también cambia. Usted tiene una variedad enorme de gráficos a elegir. ¿Qué son los gráficos en esta sesión? Los gráficos son herramientas mediante figuras geométricas que nos permiten representar gráficamente la estructura de unos datos. Estos datos pueden estar en tablas o pueden estar también en matrices. Vamos a utilizar la guía número 10 para esta ocasión, aplicativos número 10 de la guía de Excel, en el cual vamos a desarrollar y vamos a diseñar gráficos. Vaya a la hoja de utilidades del archivo proyección Axer y luego nos vamos a dirigir a la hoja de utilidades. En la parte de utilidades vamos a tener que responder y diseñar también un gráfico. Luego en la ficha insertar en el separador de gráficos haga clic en el botón barra, seleccione el primer gráfico de la segunda fila, Excel inserte el gráfico tomando como referencia los títulos de filas y columnas seleccionadas, para lo cual vamos a diseñar el siguiente gráfico de barras. Nos ubicamos entonces en esta parte, de aquí al lado. Vamos a clic derecho, un clic acá en insertar, luego en gráficos podemos elegir gráfico recomendado o simplemente elegimos el tipo de gráfico, clic aquí. Dice para crear un gráfico selecciona las celdas que contienen los datos que quiera usar. Seleccionamos entonces los datos, aquí nos dice sobre A4 a G5, de A4 hasta G5, todo lo que es nada más de ventas. Insertamos un gráfico recomendado, nos vamos a la parte de todos los gráficos, barras, elegimos ventas, el de acá, aceptar, y ahí tendremos nuestro primer gráfico. Como se dijo, un gráfico es una representación gráfica de la estructura de datos o de un modelo de datos, como puede ser una tabla, y lo representa mediante figuras geométricas, en este caso con barras. En la siguiente parte dice ahora genere un gráfico que muestre las ventas y las compras. Entonces para las ventas y las compras vamos a tener que seleccionar también esto. Desde aquí hasta acá. Presionamos o mantenemos presionado la tecla control del teclado y ahora seleccionamos lo que es compras. De esta forma seleccionamos dos rangos. Nos vamos a insertar gráfico recomendado. Vemos que el tipo de gráfico es de líneas. Le damos clic en aceptar y por un lado tendremos en la parte de aquí lo que es ventas de color azul y de color rojo compras, y en el título del gráfico lo podemos modificar según se requiera o simplemente también se puede eliminar. Dice qué rangos de celdas tuvo que seleccionar. Bueno, se seleccionó dos rangos. El primer rango fue desde la celda A4 hasta G5 y también la celda A9 hasta G9. Finalmente genere un gráfico que muestre la distribución de los ingresos en enero. Use un gráfico circular, el resultado debe de ser como solamente de los ingresos de enero. Nos vamos acá a la parte de abajo y los ingresos de enero solamente sería ingresos, ventas
ingresos financieros y otros. Entonces serían ingreso, ventas e ingreso financiero. También mantenemos seleccionado ingresos control. Seleccionamos desde A4 hasta B7. Luego insertar. Gráfico recomendado. Todos los gráficos, circular. Buscamos el que se asemeje. Y le damos clic en aceptar. Tenemos ventas, ingresos financieros y otros. Ya, no quiere que sea ingresos. Claro, el ingreso es el total. Bueno, vamos a eliminar esta tabla, este gráfico. Mantenemos presionado control y quitamos esta selección. Solamente seleccionamos de aquí hasta acá. Insertar un gráfico recomendado. Circular en 3D. Y ahora sí. Bien. Ahora en el ejercicio 2 dice casos de aplicación. Use la tabla resumen y genere los siguientes gráficos. Tenemos en el caso de aquí de la utilidad y también de aquí de utilidad. Pero es el mismo gráfico, solamente que el tipo de gráfico es diferente. Los datos son los mismos. Entonces en la parte de resumen seleccionamos insertar gráfico recomendado y buscamos todos los gráficos. El primero es en barras, en columnas, aceptar, y el otro sería en áreas apiladas. Ejercicio número 3. Insertar minigráficos. Los minigráficos se muestran para indicar la tendencia de los valores de las celdas a evaluar. Para agregar un minigráfico para los ingresos, vaya a la celda H13. Nos vamos a la celda H13. En la parte de aquí, de utilidades, donde dice ingresos, genere un mini gráfico para los egresos, línea, y para las utilidades, columna. Vamos a la parte de insertar, buscamos mini gráfico, en el fragmento o grupo, y elegimos en egresos de línea. También vamos a buscar de línea acá, rango, le damos un clic acá. Bueno, el rango es este de aquí, enter, aceptar. También nos pide para egresos, en la parte de abajo, insertar líneas, damos un clic aquí al origen, egresos, enter, y para utilidades, columna. En la parte de acá abajo buscamos insertar, columna, rango de celdas, y también enter y aceptar. Número 4. Elementos del gráfico. Un gráfico posee elementos que lo componen, como títulos, etiquetas, líneas de división, etc. En estos ejercicios se verá la forma de personalizar el formato de ellos. Vaya a la hoja de utilidades
haga clic en el gráfico de barras que insertó, aquí, y vamos a modificar. Con el puntero del mouse señale el texto ventas, seleccionamos el título, ventas, que aparece sobre el gráfico. Espere unos instantes para que se muestre el nombre. Observe la imagen del resultado de estas acciones. Si le dejamos aquí el cursor, nos dice título de gráfico. Con el mouse señale otros elementos del gráfico y escriba su nombre. Bueno, vamos acá y dice serie. Nos vamos acá, dice eje horizontal y valor. Lo dejamos aquí y dice área de gráfico, área de trazado. Esos elementos, acá también eje vertical. Esos elementos entonces lo escribimos en esta parte. Eliminar elementos. Vaya a la hoja utilidades, elimine los elementos de tal forma que el gráfico se muestre como de la siguiente manera. Tenemos ahí que el eje que es horizontal no se muestra. Le damos un clic, suprimir y lo quitamos. Las líneas también no quiere, entonces un clic aquí, suprimir y ya está. ¿Cómo eliminó los elementos? Bueno, seleccioné cada elemento y presioné la tecla suprimir. Vaya a la hoja resumen y borre los elementos del primer y del segundo gráfico. El resultado debe de ser como tenemos solamente ventas, compras, la barra horizontal o el eje horizontal y así. Este eje vertical, clic aquí, eliminamos. Las líneas también lo eliminamos. Y también vamos aquí para agregar o modificar una leyenda. Bien, ahora en enero solamente veo uno de ellos. Aquí más o menos no se aprecia muy bien, pero si quisiera eliminar uno, simplemente doy clic aquí y suprimir. Perdón, aquí voy a tener que quitar este elemento, eliminar serie. No. Me voy a aquí, perdón, en filtros. Y aquí voy a quitar correctamente lo que es, por ejemplo, ingresos financieros. Quito, se va a mostrar así. Otros. Y aplicar. Y lo dejo así. Acá también tengo una parte de filtros donde yo puedo aplicar y mostrar solamente aquellos datos que quiero representar gráficamente con las figuras geométricas. Herramienta contextual de los gráficos. El formato de los elementos del gráfico se controla mediante la herramienta de gráficos. Vaya a la hoja utilidades, estamos aquí, y haga clic en el primer gráfico. Bueno, en el primer gráfico es este de acá. Observe que se muestra una ficha llamada herramientas para gráficos. Bueno, esto funciona siempre y cuando nosotros damos clic a un gráfico, aquí vamos a ver una parte que dice formato. Acá no se aprecia muy bien, pero dice herramientas de gráfico. Lo que se visualiza acá, herramientas de gráfico, tenemos dos tipos de fichas. Una ficha que es la ficha de diseño, donde podemos aplicar un tipo de estilo a este gráfico. O en formato, donde podemos aplicar también una serie de colores, bordes
Escribe el nombre de las fichas que se muestran en esta herramienta. Las dos fichas que se muestran son la ficha diseño y la ficha formato. Solamente ocurre cuando le dé clic al gráfico. Si hago clic afuera, desaparece esa herramienta contextual. Las características que se manejarán en este ejercicio se encuentran en esta barra. Ejercicio número 7. Título de gráfico. Haga clic en el gráfico de las utilidades. Vaya a la ficha diseño, ubique el comando agregar elemento del gráfico y despliegue sus opciones. Utilice títulos de ejes y títulos de gráfico. Aplique los títulos necesarios para que su gráfico se muestre como ventas proyectadas, miles de soles y el año 2013. Bueno, para agregar esto vamos a darle clic, nos vamos a la parte de diseño y aquí tenemos agregar elemento de gráfico. Podemos agregar un eje horizontal si se quisiera, pero ahí dice en miles de soles, o sea, simplemente es un título de eje, el cual podemos agregar, y ahí escribimos lo que es en miles de soles. Y ventas proyectadas sería en la parte superior. Ventas proyectadas. Y también el año 2013. Más opciones de títulos de eje. Damos un clic, borramos y ahí dice año 2013. Bien, aplique los títulos necesarios al segundo gráfico de acuerdo a gráfico, comportamiento, ventas versus compras, y el otro en el eje vertical, primer semestre 2013. Entonces, al segundo gráfico vamos a aplicar lo siguiente. Este de aquí es el segundo gráfico. Vamos a clic acá, agregar elemento de gráfico, ejes. En el eje vertical perdón, esto lo voy a regresar. Agregar es un título de eje vertical, primer semestre 2013. Primer semestre 2013. Y gráfico, comportamiento, ventas versus compras. Acá un título principal, título de gráfico, comportamiento, ventas versus compras. De esa forma, comportamiento, ventas versus compras. Número 8. Etiqueta de datos. Haga clic en el gráfico 1 de la hoja utilidades, vaya a la ficha diseño, ubique el comando agregar elemento de gráfico, haga clic en el botón etiquetas de datos, selecciona la opción llamadas de datos. Vamos al primer gráfico, agregar elemento, etiquetas de datos, y aquí buscamos el que queremos, extremo y llamada de datos sería.
¿Cuál es el resultado? Bueno, se agrega una etiqueta de datos mostrando el nivel, ¿no?, de las ventas proyectadas o el valor de las ventas de cada mes sobre sus ventas proyectadas. Ahora seleccione el gráfico circular y añada una etiqueta para mostrar. Tenemos ahí el gráfico circular en 3D, ingresos en enero 2013. Vamos aquí, agregar título. Ingresos en enero 2013. Acá hay que mostrar también ingresos financieros. Hay que corregir aquí el filtro. Agregamos otros. Aplicamos. Y también necesitamos una etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos. Sería al extremo. Más opciones de etiquetas de datos. Aquí podemos modificar el tipo de borde si no queremos. Y para eso nos vamos a la parte de acá del balde de pintura. Nos vamos a borde. Acá dice línea sólida. Vamos a quitarle sin línea. Damos un clic acá al costado o afuera. Este de acá lo podemos colocar un poquito más lejos. Y se va a visualizar de esa forma. Para este caso dice es necesario usar el botón diseño rápido, diseño 1, luego hacer clic derecho en algunas de las etiquetas de datos, opción formato de etiquetas de datos y qué opciones tuvo que cambiar. También hay otra forma, clic derecho aquí, formato, y aparece lo siguiente. Acá yo puedo modificar el borde, puedo modificar si quiero en línea degradada, línea sólida, puedo modificar si hay una sombra o bordes suaves. Y también el tamaño, la alineación también. Y aquí en esta parte o sección tenemos las opciones de etiqueta, como por ejemplo si quiero mostrar en porcentaje, se muestra así. Si quiero mostrar el valor, se muestra así. Entonces aquí lo que se requiere es en porcentaje. Ahora las leyendas, ejercicio número 9. Las leyendas son necesarias cuando se tienen dos o más series de datos. En el caso del gráfico de barra no es necesario usar las leyendas porque solo se muestran una serie de datos. En el gráfico de las líneas sí se usarán leyendas ya que se muestran dos series, ventas y compras. Claro, vaya a la hoja de utilidades, seleccione el gráfico de líneas creado. Vamos a darle clic entonces a este gráfico de líneas. Clic en el comando leyenda. Vamos a la parte de diseño, agrega el elemento, buscamos leyenda. Y haga clic sobre alguna de las opciones que se muestran. ¿Qué sucede? Bueno, si yo voy aquí, leyenda, y elijo derecha, se muestra ahí. Si elijo izquierda, o arriba, perdón, se muestra arriba. Izquierda también tengo, abajo. O sea, me indica la posición de la leyenda donde se va a ubicar. ¿Qué opciones dice algunas? Haga clic sobre alguna de las opciones que se muestran. ¿Qué sucede? Bueno, cambia la posición de la leyenda. Puede ser izquierda, arriba, abajo o derecha. Cambie la leyenda para la parte inferior. Luego añada los títulos y etiquetas de datos hasta obtener una apariencia como se muestra. Entonces vamos a darle clic aquí, leyenda en la parte de abajo. Luego tenemos etiquetas de datos aquí. Para esto buscamos etiquetas de datos para mostrar los datos o los valores de cada dato y buscamos ahí. Tenemos derecha o encima.
y encima es como se está requiriendo aquí, o en este caso es extremo. Vamos a buscar otro, etiqueta de dato, sería en esa posición, solo que esto de acá debería estar hacia abajo. Control, seleccionamos estas herramientas, control, clic derecho aquí, formato de etiqueta de datos, buscamos el tipo de alineación, tenemos centrado en el medio, centrada en la parte superior, también tenemos el ángulo, y ahí. Número 10, perdón. Casos de aplicación. Vaya a la hoja becas y con la tabla correspondiente genere gráficos de acuerdo a la imagen de la parte inferior. En esta parte vamos a desarrollarlo en el próximo video, en el cual vamos a ver casos de aplicación donde vamos a tener becas distribuidas por año, becas por país.